Ahora fíjese lo que este texto está diciendo. Está hablando de un hombre que está atravesado por la amargura. Se compara con un blanco al cual han sido disparadas saetas, flechas de mano de Dios como consecuencia de su pecado. Ahora, eso ocurrió en nosotros durante mucho tiempo. Mientras vivíamos en el pecado, entonces sufrimos como consecuencia de él. Y mientras el hombre siga en su pecado, si usted que me oye no ha tenido un encuentro con el Salvador, entonces todavía usted se encuentra expuesto a las consecuencias del pecado. Entonces el lamento estará en su vida, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de no vivir bajo el cobijo de Dios y bajo la dirección de Dios, que es otra cosa. El mundo sufre hoy en día las consecuencias de aprobar leyes, de aprobar estatutos que van en contra de Dios, de apartarse de los principios de Dios y seguir en las tinieblas y bajo el nombre de una llamada libertad, entonces vivir en el libertinaje, haciendo de este mundo un lugar destructivo y un lugar nocivo, donde ya vivir se ha convertido en podredumbre y en dolor. Esa es la consecuencia de nuestros errores, de nuestro pecado y de vivir de espaldas a Dios. Así que yo le llamo a la reflexión. Si usted en estos momentos no ha venido todavía a la sombra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces le llamo a salir de esa situación y venir al cobijo de Dios. Pero también puede ocurrir otra cosa, y es que el pueblo de Dios entra en aflicción cuando sigue la corriente del injusto e impío. Oiga eso también puede ocurrir. Puede suceder entonces que el hombre de Dios que se ha apartado del pecado, entonces se vuelva a donde Dios lo sacó. Vuelva otra vez a cometer los errores del pasado. Vuelva otra vez a caminar de espaldas a Dios y separado de Él. Eso era lo que sucedía en los días del pueblo que acabo de describir en el libro de Lamentaciones. Ellos estaban en tierra de Babilonia y culpaban a Dios que Dios se había olvidado de ellos, pero ellos no tenían en cuenta que Dios les había advertido muchas veces a través de Jeremías, de Isaías, de los diferentes profetas que alzaron su voz diciéndole que se apartaran de su mal camino y volviesen a Dios, y Dios los aceptaría y les perdonaría, y ellos no quisieron oír. Y también sucede que nosotros llevamos mucha aflicción en nuestra alma, llevamos mucha aflicción en nuestro ser cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y queremos vivir bajo nuestra propia sabiduría. Cuando vivimos en la sabiduría humana y no en la divina, entonces andaremos otra vez haciéndonos daño a nosotros mismos y dañando a otros. Si el hombre justo se apartare de su justicia y practicare el pecado, entonces todas las justicias que hizo no le serán tenidas en cuenta, dice el libro de Ezequiel. Pero quiero llevarlo al libro de Isaías en el capítulo 42 del verso 18 al 25. Y si su Biblia es subtitulada, se va a conseguir con que dice: Israel no aprende de la disciplina. ¿Sí? Porque muchas veces Dios quiere corregir nuestro camino, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, y nosotros no queremos oír la voz de Dios. Dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? O sea que está hablando de un hijo de Dios. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga: restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto?
¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó el ardor él de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Estoy seguro que muchos de los que me oyen en algún momento nos identificamos con este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado y Dios nos ha advertido y nos hemos vuelto de nuestro camino, nos hemos corregido, hemos realmente aprendido. La iglesia a nivel mundial está reclamando que Dios le oiga, está reclamando de que Dios intervenga y haga algo en medio de todo el caos que reina en el mundo. Pero nos preguntamos, ¿estamos andando en el camino del Señor? ¿Estamos realmente obedeciendo su voz? Cuando Él nos ha dicho que le busquemos, cuando Él nos ha dicho que nos apartemos del pecado y nos consagremos a Él, cuando Él nos ha dicho que tengamos a todo por vanidad y que le demos el primer lugar a Él, ¿hicimos caso? ¿Fue necesario entonces todo esto para que podamos abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos y no ser sordos ni ciegos a la voz de Dios? Porque qué fácil es reclamar a Dios y culpar a Dios por las cosas que ocurren. Pero ¿cuántos podemos reconocer que es ahora, cuando hemos ido a un encierro, que nos damos cuenta el valor que tiene la comunión con Dios, el valor que tiene el sustento de Dios, el valor que tiene la familia que Dios nos ha regalado? Pero es necesario que todo esto pase para que nosotros podamos oír a Dios y no oírle en el susurro como Él nos ha querido hablar. Se recuerda de cuando Elías recibió la voz de Dios en un silbo apacible y delicado. Dios nos ha querido hablar tranquilamente, sosegadamente, y nosotros no queremos oír. Es como se quejaba a alguien en una oportunidad, una madre, diciendo, si le hablo pasivamente no me oye, refiriéndose a su hijo. Y decía, es que cuando le pego 4 gritos, entonces es que reacciona. ¿Tiene Dios que gritar y llamar nuestra atención para que nosotros podamos oírle? Ahí ya oírle no tiene el valor que tiene el oírle cuando Él a nuestro oído nos dice, buscadme y viviréis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hay cosas que debemos valorar y es todo lo que Dios nos ha dado. Dame a mí el primer lugar, dame tu corazón, conságrate a mí. Y nos lo ha dicho en forma apacible y delicada. Nos ha dicho, eso que estás haciendo no me agrada. Ven a mí, tengo cosas mejores para ti. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hacernos los sordos a esa voz. Entonces nos espera algo, y es el mismo lamento que el mundo tiene, también nosotros nos lamentaremos. Si Dios nos ha dicho, confía en mí, cree en mí, entrégate en mis manos como un niño, como ese niño que confía en su padre, que no le hará ningún daño, ni lo aventará hacia el precipicio, así también nosotros debemos hacernos como niños para heredar el reino de los cielos y venir a Él confiadamente, para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Nos lo ha dicho calladitos, nos lo ha dicho en silencio, en susurro, creedme y viviréis. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hacernos los sordos y seguir en el afán, seguir en la ansiedad. Entonces Dios tiene que subir la intensidad de su voz para que el sordo oiga y para que el ciego vea. Entonces por ello se levanta nuestro lamento, como se levanta el lamento de aquel que no conoce a Dios. Pero sucede que hay algo maravilloso, y es que el pueblo de Dios es afligido, pero es afligido con un propósito. El mundo es afligido como consecuencia del pecado, y el que se aparta de Dios es afligido como consecuencia del pecado. Pero el que se mantiene en Dios, el que se acerca a Dios, el que se aparta de su mal camino y viene a Dios,
entonces es afligido, pero con un propósito. Entonces he allí nuestra conexión con la sinergia de Dios. Y es cuando Dios combina varios elementos y trabaja en conjunto con todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor para alcanzar su propósito. Eso era lo que ocurría con Job. ¿Qué estaba ocurriendo con Job? Dios estaba manifestando su grandeza. Dios estaba manifestando su poder en medio de toda la creación para que Job entendiese que Dios lo podía levantar del lecho de la enfermedad, para que Job entendiese que si Dios le estaba permitiendo pasar por todas esas cosas, Dios lo había decidido en su soberanía. Eso es sinergia de Dios, un atributo de él, su soberanía, pero de la mano de su misericordia. Y Job no lo podía ver. Los amigos de Job no lo vieron. Y al principio callaron al ver el dolor de Job, pero después empezaron a acusarle para justificar a Dios de por qué él se encontraba en esa condición, y era como consecuencia del pecado. Y Job después dijo que Dios estaba pasándole por todo eso porque Dios era injusto, porque él siendo justo estaba padeciendo todas esas cosas y mejor le hubiese sido a él no haber nacido. Entonces el lamento de Job se levanta porque debió más bien callar. Cuando usted y yo no entendemos lo que Dios está haciendo, no debemos vociferar y lamentarnos, sino más bien callar, porque Dios en su sinergia, en la combinación de su soberanía, con su misericordia y con su fidelidad, está trabajando a favor nuestro. No seamos tan insípidos en conocimiento, en tratar de comportarnos como se comporta el mundo y empezar a acusar a Dios. No acuse a Dios de nada. Es mejor que lo que no entienda guarde silencio. Es mejor que aquel que está pasando por un proceso de Dios y se está lamentando, usted no saque conclusiones anticipadas de por qué él está pasando por eso. No saque conclusiones anticipadas de por qué Dios le está permitiendo a usted pasar por lo que está pasando. Yo no debo adelantarme a hacer eso, porque Dios claramente nos dice qué es lo que debemos hacer. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oh, qué maravilloso es el Señor. Yo debo guardar silencio. ¿Sabe por qué? Porque bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Usted espera que Dios le salve, usted espera que Dios intervenga a su favor, pues guarde silencio. No se haga tantas preguntas, no le haga tantas preguntas a Dios, no levante tantos lamentos, porque cuando usted se lamenta, Jehová oye. Su oído está atento al clamor de los justos, pero es al clamor del justo, no es al lamento, porque el lamento es producto de la aflicción, y cuando estamos lamentándonos, la mayoría de las veces nos estamos quejando de lo que estamos viviendo o estamos desafiando a Dios que nos responda en algo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en el verso 22 de Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Allí, en medio del dolor en Babilonia, el autor de Lamentaciones, que creemos que fue Jeremías, exclamó bajo inspiración del Espíritu Santo que él esperaba en la sinergia de Dios, es decir, en la combinación, en el acuerdo de la misericordia de Dios con la fidelidad de Dios. La misericordia porque aunque ellos habían pecado, Dios los podía restaurar y los iba a restaurar de esa situación. Entonces la misericordia producía esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo, que produce en nosotros esa esperanza, pero basada en ¿qué? En la fidelidad de Dios. Entonces este hombre está expresando bajo inspiración del Espíritu Santo lo que es la sinergia de Dios, la misericordia, la esperanza y la fidelidad se combinan para alcanzar el propósito. Dios tiene un propósito por el cual este pueblo se encuentra en Babilonia. Oye, no estamos cantando, estamos lamentándonos en este momento, pero ya va. Dios tiene un propósito. Nos vamos a callar, pero no para quejarnos. Nos vamos a callar, pero no para lamentarnos. Aunque todo el libro se llama Lamentaciones, nos está diciendo, bueno es al hombre esperar en el Señor en silencio, que se calle y ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Porque ese Dios es fiel, y sabe lo que ese Dios fiel ha dicho, que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. O sea que yo puedo ser infiel y por eso llevar muchos golpes y levantar el lamento igual que el mundo, por haber sido infiel a Dios, por haber sido infiel a creerle a Dios, por haber sido infiel a recibir la palabra de Dios y desarrollar mi fe. Pero Él sigue siendo fiel, de tal manera que si yo me callo, pongo mi boca en el polvo, es decir, guardo silencio y hago lo que hizo el Señor, que es lo que Él quiere formar en nosotros, formar su carácter en nosotros. Y dice que Él, el siervo de Jehová, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Entonces, cuando dejemos de lamentarnos tanto y callemos y confiemos en la fidelidad de Dios, en que lo que Él prometió lo va a cumplir, y que aunque yo me aparté en infidelidad, me vuelvo a Él confiando en su misericordia, entonces se desarrolla en mí la esperanza y Dios va a cumplir sus promesas. Este pueblo no se quedó en Babilonia. Después Dios despertó el corazón de un rey pagano para que diese la orden que el pueblo regresase a edificar a Jerusalén y al templo. Porque si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ¿qué tal si usted y yo, en estos momentos de angustia que vive el mundo, ellos se angustian porque aún no entienden la fidelidad de Dios? Pero usted y yo, que sabemos cuán fiel es Dios, cuán grande es Él y cuán grande es su misericordia, entonces, más bien guardemos silencio. Y bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entienda algo, tanto globalmente como individualmente, lo que estamos padeciendo, cada uno de nosotros, en todo ello está presente la sinergia de Dios. Soberanía, misericordia, fidelidad, que deben llevarnos a nosotros a la esperanza. Espero que en usted y en mí esa sinergia de Dios, esa combinación de los atributos de Dios alcance su propósito. Y ese propósito es que podamos verle y oírle a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice el Nuevo Testamento, el autor inspirado por el Espíritu Santo. Conozcamos a Dios en medio de cuando todo está hundiéndose a nuestro alrededor. Confíe en la combinación de todos los atributos de Dios para producir en usted y en mí su propósito. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra y benditos aquellos que en Él esperan.